¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, pues hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a esperarnos un momentín a ver si alguien entra, porque la verdad es que a mí personalmente... Hola, Marta. A mí personalmente este directo me interesa mucho porque últimamente están llegando muchas personas, ¿no? Que han pasado por situaciones de violencia, agresiones, maltrato. Y creo que es algo muy interesante, ¿sí? Para que podamos, dar un espacio para hablar sobre ello. Sí. También queríamos proponer este tema porque el pasado domingo, el 25 de noviembre, fue el Día contra las Violencias de Género. Y bueno, el mes de noviembre siempre es un mes en donde se mueven muchísimos activismos y demás, ¿no? En cuanto a la denuncia y visibilizar ciertas vivencias, ¿no? Para intentar cambiar, ¿no? Y lograr una sociedad en donde todas podamos habitar y bien, ¿no? Y bueno, y resonadas también con todo esto, ¿no? Y con las vivencias de estas experiencias, pues queríamos hablar sobre ello hoy, ¿no? Entonces, os invitamos a que si mientras estamos por aquí queréis ir dejando mensajes, ¿no? O quizá compartir, ¿no? Un poco la experiencia, estáis invitadas. Que sea bienvenido. ¿Vale? Entonces, si te parece voy a ir tirando, ¿no? Y vale. A ver, porque aquí un tema muy importante es que tampoco queremos detenernos a explicar bien, diferenciar si esto es violencia, si es agresión, si es abuso, ¿de acuerdo? Creemos que es muy necesario, ¿no? Saber nombrar bien qué es cada cosa, ¿sí? Porque si no lo que ocurre es como, ¿sabes? Como todo es violencia, ¿no? Y es mucho mejor cuando podemos decir, no, esto es una agresión, ¿sí? No, esto es violencia, ¿sí? Y no es que sea ni mejor ni peor, sino que son cosas diferentes y tienen sus causas y sus consecuencias, ¿sí? Entonces, la idea no es tanto ir a definir esto, que sí, nos vamos a detener un poquito aquí, pero luego sobre todo lo que nos interesa mucho es la huella que deja en mí el haber pasado por vivencias que han sido, o situaciones que han sido violentas, ¿sí? Es decir, deja en nosotras una huella parecida al trauma, ¿vale? Ya entraremos a ver qué quiere decir eso. Parecida o trauma, directamente, ¿no? Bueno, es que viene a ser, claro, viene a ser Depende, ¿no? el trauma que nos queda ahí dentro, ¿sí? Sí. Entonces, para empezar, vamos pues eso, definir, ¿no? Violencia, como somos nosotras muy de buscar la definición de las cosas, porque nos encanta buscar la definición en la RAE, ¿sí? La RAE dice Querida RAE. que nuestra querida RAE dice que violencia es cualidad de algo violento. Fantástico, entonces nos vamos a buscar qué quiere decir violento. Sí, ¿no? Siempre vamos haciendo como estos pasos. Entonces, violento quiere decir, tiene varias definiciones. Que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira, propio de la persona violenta, que implica fuerza o intensidad, que implica el uso de la fuerza física o moral. Esta nos interesa mucho, ¿vale? Porque implica el uso de la fuerza física o moral. Aquí ya estamos viendo que es una persona que ejerce Una fuerza. sobre otra. Sí, ¿vale? aquí nos plantea mucho como esto de la violencia o de agresiones y demás se plantea en un contexto de una estructura de poder donde hay una persona, un agente que tiene un poder y hay otra persona, otro sujeta que hay por ahí que está en una posición de asimetría y desde aquí se está ejerciendo esa fuerza, ¿no? En donde se oprime y se hace el daño así, ¿no? Este punto es muy importante, es decir, se da, ¿vale? Siempre se da esta asimetría, ¿sí? Esta desigualdad en la posición de poder de quien ejerce la violencia hacia quien la recibe, ¿sí? Y esto es muy importante porque la persona que está aquí abajo está en una posición de sometimiento, ¿sí? Está en una posición mucho más vulnerable, ¿de acuerdo? Y esta de aquí está en una posición de privilegio, ¿de acuerdo? Está en una posición de poder y es muy importante el uso que hace de esta posición, ¿sí? Si yo desde aquí arriba lo que estoy haciendo es ejercer violencia, ¿sí? Ahí es donde, ¿no? se complica todo. Pensemos, por ejemplo, en padres con hijos pequeños,
¿vale? Cuando hay violencia en ese ámbito, por eso es tan grave, porque la posición del niño, de la niña, ¿sí? Es muy vulnerable, ¿no? Delante. Esos padres violentos. Además aquí se complica, porque además esa figura también debería ser una figura de protección, ¿vale? Entonces, bueno, por eso decimos que aquí cada caso tiene sus especificaciones y consecuencias diferentes, ¿sí? Esta violencia además se da en 3 ámbitos. Se da en lo estructural, en lo simbólico y en la acción. ¿Sí? Sin detenernos mucho y hablando pronto y mal y con el perdón de la gente que sepa más de esto. En lo estructural quiere decir es esta estructura, esta posición de poder, ¿sí? Existe y es así. Por ejemplo, a nivel estructural, social, ¿sí? Como ser un hombre cis, blanco, de una posición social, etc., etc., te coloca socialmente en la estructura social en una posición de privilegio respecto a otras identidades no normativas o a las mujeres. Y otros grupos minoritarios. Exacto. Entonces, en lo estructural. En lo simbólico tiene... Lo simbólico, a mí yo siempre para explicar lo simbólico me vienen como ejemplos. Por ejemplo, es muy simbólico que quien conduzca sea el hombre y no la mujer. ¿Sabes? Lo simbólico es en esas cosas donde se representa ese poder que existe en lo estructural. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Más o menos, más o menos. Y entonces, y siempre tiene que verse reflejado en una acción concreta, ¿vale? Si solo está en lo estructural y en lo simbólico, por ejemplo, ¿no? Los privilegios de los hombres, sí existen, sí pasan, pero tiene que darse en una acción, ¿no? Para que podamos hablar de violencia o para que sí veamos, ¿sí? Dónde se sitúa. Eso no quiere decir que si no es violencia, bueno, no es violencia, no pasa nada. No, sí que sigue pasando y seguramente sí que pasará. ¿Vale? Bueno, y luego también el tema de que la violencia no la sufrimos solo por el género, también por, no sé, por la edad, por la procedencia, la situación social, el aspecto físico. Sí, La raza. Raza. Sí, hay una pregunta ahí también de alguien que ha recibido como insultos por la calle bueno, ella dice, por estar gorda. ¿Sí? Entonces, ¿vale? Ahí también se recibe debido a eso. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí. Bueno, desde esta posición de poder que está la persona que está ejerciendo la violencia, ¿sí? Aquí hay varios mecanismos, no siempre son los físicos, no siempre yo estoy agrediendo y pegando a la otra persona, no es violencia, sino también hay mecanismos psicológicos, ¿vale? Hace poco compartimos en Stories una foto de un violentómetro, creo que se llama, ¿sí? Súper chula, que hicieron desde México. Y allí te enumera diferentes actitudes. Espera, que lo voy a buscar. Tenemos aquí el ordenador aquí enfrente. Como pueden comprobar, estamos siempre haciendo así, ¿no? La chuleta la tenemos aquí. Vale, por ejemplo, también viene a ser, aquí pone chantajear, mentir, engañar, ignorar, ¿sí? Ley del hielo, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ¿no? ¿Sí? Todo esto va subiendo el nivel, ¿sí? Y todo esto, la intención siempre es que desde aquí arriba yo lo que estoy intentando es anular la parte de aquí abajo. ¿De acuerdo? Tiene que haber esa intención. ¿Sí? ¿Consciente o inconsciente? Yo no entraría en si es consciente o inconsciente porque a veces quizá no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. Porque quizá no nos damos cuenta de nuestra posición de poder respecto a la otra persona. O quizás estas posturas, ¿no? En donde intentas cuidar o ayudar a alguien y lo que estás haciendo es ridiculizar una emoción, ¿no? Y ahí, en cierta medida, depende de cómo ridiculices, depende de las personas y demás, ¿no? Pues puede ser agresivo que alguien te conteste, eso son tonterías, eso son chorradas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Por eso es tan importante tener en cuenta esta posición de la que estoy, porque si esta conducta me la hace alguien por la calle, quizá no me importa, pero si esta conducta quizá me la hace, no sé, mi madre, que me afecta mucho lo que esta persona piense de mí, ¿sí? Aquí es diferente,
¿de acuerdo? Cómo lo recibo. O lo hace, por ejemplo, lo hace un profesor con sus alumnos, ¿sí? O lo hace, no sé, o incluso quizá en una amistad muy íntima, ¿no? Que esa persona tiene mucho poder encima nuestro, aunque no queramos, pues quizá se lo estamos dando de alguna manera, ¿no? Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí es como se aclaran muchas cosas, ¿sí? Bueno, y ya no entremos también en situaciones de cuántas veces, pues mujeres, si están borrachas y están que no se enteran por la calle, que a ver, que alguien se aproveche de ellas, eso es violencia, ¿no? Ese es un abuso, sí, ¿vale? Y otra cosa muy, muy importante también es que esta violencia siempre es de aquí, como te digo, esta violencia no se cambia, ¿vale? Es decir, cuando yo, ¿no? Cuando en relaciones de pareja, ¿no? O en relaciones de amistad, cuando a veces estoy yo arriba y ejerzo esta violencia, ¿sí? Entonces cambia y quizá otra vez no cambia y es la otra parte quien la ejerce sobre mí, que estamos hablando ya de otra cosa también muy difícil de gestionar y de llevar. Aquí ya viene a ser un maltrato entre las dos partes. Una dinámica Sí. tóxica o algo, ¿no? Sí, sí, algo por ahí. Unos juegos de poder, a ver quién escala, bueno, en fin. Vale, entonces, la cuestión es que esta estructura de poder es fija, ¿sí? Siempre está ahí, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, como aquí lo que nos interesa es ir a ver qué me pasa a mí con ello, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que vivir estas situaciones nos produce un choque emocional, ¿sí? Intenso y duradero en el tiempo. Entonces, cuando yo repetidamente he estado en una relación donde la otra persona siempre me está humillando, cuando yo he intentado hacer algo, se ha estado riendo de mí, o cuando yo he intentado, no sé, hacer lo que sea, siempre me ha ido a anular, ¿de acuerdo? Esto es la suma de todas estas pequeñas partes, es lo que me lleva a crear mi herida. ¿Vale? Es un poco como estás haciendo pensar en esta metáfora de la gota malaya, ¿no? Una gota de agua en una roca, ¿no? Que la roca es como este símbolo que utilizamos para a veces explicar la fuerza, ¿no? Y la fortaleza y demás, ¿no? Y si va cayendo una gota sola, si cae una gota sola, no generará ningún efecto en esta roca, ¿no? Pero si va cayendo y cayendo y cayendo en el mismo sitio, ¿no? Una tras otra, al final termina erosionando y termina produciendo algún cambio en esta roca, ¿no? Entonces, estas agresiones, estas situaciones, estas vivencias, una tras otra, repetidas y demás, al final van calando, van permeando en esta identidad o esta construcción que tengo de mí misma, terminando, bueno, con estas consecuencias, ¿no? Con unas consecuencias. Justamente, porque estas conductas lo que hacen es ir, o sea, van cayendo en la concepción que tengo de mí misma, ¿sí? En mi identidad, ¿de acuerdo? Y ya veremos luego cuál es la consecuencia, ¿no? Que solemos encontrarnos y que suele pasar en ellas. Entonces, se ha visto cómo esta herida, ¿no? Esta huella que deja en la persona es similar, ¿no? A lo que encontramos con personas diagnosticadas con trastorno por estrés postraumático. Esto, ¿no? Encima nos reafirma utilizar la palabra trauma, ¿sí? Cuando una persona está intentando trabajarse, ¿sí? La herida que le ha dejado vivir una situación de violencia, ¿de acuerdo? Bueno, trauma, pues pensamientos invasivos, recuerdos, ¿sí? Normalmente suelen presentar como una disociación entre lo que pienso y lo que siento, ¿no? Esto es cuando, por ejemplo, cuando alguien está explicando un relato, pero lo explica sin emoción. Alguien está explicando algo muy duro, ¿sí? Como está explicando que cuando hacía algo mal, su padre se sacaba el cinturón y lo pegaba, ¿sí? Y te lo explica como que te cuenta que esta mañana... En parte del tiempo, vamos. Sí. ¿Sabes? Ahí está la disociación, ¿no? Como que hay un corte. La forma de procesarlo, ¿no? Como las dos cosas, emoción y contenido a la vez, serían como demasiado para mí, para mis habilidades o para poder sostenerlo, para lo que sea, ¿no? Por lo tanto, lo que hace
nuestro sistema, que es lo que tendemos a la supervivencia, tenemos mecanismos de defensa brutales, ¿no? Pues lo que hace es separarlo. Entonces me quedo con el contenido, pero desconecto de la emoción. O al revés, me quedo con la emoción, ¿no? Siento un montón, no sé qué me pasa, estoy súper agitada, Dios mío, y no puedo ponerle palabras porque estoy disociada del contenido de esa experiencia, ¿no? Exacto. Y ahora estamos hablando que quizá nosotras sabemos que hemos pasado por una situación dolorosa, entonces puedo entender que sí, me está pasando esto, pero puedo situarlo. Pero a veces, bueno, sí, bastantes veces nos encontramos con personas adultas que vienen con una ansiedad brutal, sí, con unos indicadores como muy disparados de ansiedad, totalmente descontextualizados. Es decir, no hay nada en su vida actual, ¿no?, que les pueda decir qué les está ocurriendo. ¿Vale? Pero cuando empezamos a indagar, empezamos a ver, ¿no?, qué tipo de apego ha tenido, ¿no?, cómo ha sido esta educación, socialización, etc., ¿no? Encontramos muchas situaciones vividas como traumáticas. ¿Sí? Eso también es muy significativo. El hecho de que en una situación de trauma, evidentemente que tiene que ver con algo que la otra persona está haciendo, sí, pero se hace referencia a cómo yo lo estoy viviendo y lo estoy recibiendo. ¿Sí? Aquí, entonces, un entorno donde, además de haber, no, ¿cómo te digo? Además de haber este aspecto violento, además está el tema de que no tengo ninguna protección, ¿sí? Además de que estoy tan vulnerable y estoy desprotegido, no tengo dónde ir, no tengo qué hacer, ¿sí? O quizás que tengo 7 años y la figura que me tiene que dar la protección es la que me está dando terror, ¿sí? Esto como que agrava, ¿sí?, la herida que deja en mí. Me parece algo muy, sí, que suele pasar mucho y muy importante. ¿Bien? Sí, me estás haciendo pensar también en hace poco, a principios de noviembre, hubo una jornada sobre violencia y salud mental, aquí en el Palau Macanallà o algo así, no sé, aquí en Barcelona. Y había una ponente que explicaba, ¿no?, que uno de los mayores otros impactos que hacen la huella más grande de esta vivencia de agresión y de violencia es ver o darse cuenta de que esta violencia, ella hablaba sobre la violencia de género, ¿no?, socialmente está permitida. O sea, que en cierta medida, bueno, pues con todos los anuncios que están saliendo, todas las sentencias y demás, en donde hay miles de atenuantes y están saliendo juicios súper chunguis con resultados súper chunguis, ¿no? Se está viendo que en cierta medida hay una estructura que está permitiendo esta violencia, ¿no? Y eso genera un impacto súper gordo también en la herida, ¿no? En la huella que nos está dejando ya de per se la violencia, ¿no? Claro, a mí esto justo me pasó en unas últimas noticias que escuché de Lérida o algo así, ¿no? Y fue como, wow, es decir, el sistema no me está protegiendo, ¿sabes? Ni la justicia, es decir, fueron la resolución, ¿no? Que ya se vio que ni con pruebas ni tal, y fue como, sí. Es que estará al desamparo, ¿no? Es que ni siquiera si denuncio, es que ni siquiera va a tener resultados, ¿no? Y en ese desamparo es como igual con ese niño que no tiene quien le proteja, que está en ese desamparo, ¿no? Y se agrava ahí esa vivencia, ¿no? Entonces, claro, esto ocurre porque las personas tenemos una memoria emocional, ¿de acuerdo? Digamos que yo cuando he pasado por situaciones duras, por situaciones... Bueno, aquí por ejemplo la memoria emocional, yo siempre cuento el tema de cuando alguien tiene un accidente en coche, aquí lo entendemos muy bien, ¿no? Entendemos muy bien como cuando alguien tiene un accidente en coche, sí, el impacto, el choque emocional es grande, sí, y entonces la próxima vez que se acerque un coche quizá le viene otra vez un poco de ansiedad, un poco de cosas, sí. Esto es por una memoria emocional que se ha demostrado, ¿no?, con investigaciones, con experimentos a nivel neurológico, sí, como nuestra amígdala, que es como la parte del cerebro que regula la emoción, sí, como la amígdala se activa delante de situaciones que son similares, ¿sí? Quizá no son iguales porque no es la misma persona, ¿sí? Porque no es la misma situación, porque ya no soy pequeño, porque soy grande, pero esta amígdala, que es como una parte del cerebro muy antigua que tenemos y que es una parte que además es como algo, bueno, es como una almendra, la amígdala, creo, ¿no? Un poco más grande quizás.
Sí. ¿Sí? Algo así es. No, amígdala no venía. Bueno, yo siempre creía que amígdala venía de almendra. Bueno, sí. ¿Ah, sí? Sí, no sé. No sé de dónde viene la palabra. No son estas amígdalas de aquí, ¿eh? No. Hay una aquí dentro del sistema límbico. Está como ahí en medio, ¿sí? Y alrededor está el cerebro, ¿no? Que es toda esta parte de aquí, ¿sí? Entonces está la amígdala y alrededor tiene el hipocampo, que es otra región del cerebro que lo que hace es, que es donde se ha visto que tiene más que procesa información de la memoria, por decirlo así de alguna manera. No es donde está bien la memoria, pero sí que es una área del cerebro que procesa mucha información, ¿sí? Que utilizamos cuando estamos recordando. Claro, tenemos memoria y emoción junta, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando aquí se activa recuerdo, se activa memoria, ¿qué hace esta amígdala? Envía información hacia arriba, hacia el cerebro, envía información hacia abajo, hacia el cuerpo, como alarma, ¿sí? ¿No? Está pasando algo similar, ¿sí? Nos activa. Y entonces cuando no empezamos como a que no sé qué me pasa, que estoy activada y no sé qué me pasa, ¿sí? O por otro lado también, ¿no? Es como de golpe pues estoy muy obsesionada, ¿sí? De golpe pues estoy dando vueltas a las cosas, le doy vueltas a las cosas, le doy vueltas a las cosas, pum, 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 sí, y no paro. Porque es esta amígdala, señores, la amígdala es... y señoras, la amígdala es la responsable de que nos activemos, del secuestro emocional, ¿sí? Es esta amígdala que hace... Vale, no quiero que tampoco parezca que sea mala, porque además es súper adaptativo que la amígdala haga esto, y lo hace en cuestión de milisegundos, es decir, hace ¡pam! Es que yo he hecho ¡pam! Y ella ya se ha activado, ¿sí? Esto es un mecanismo de supervivencia y de adaptabilidad muy necesario para actuar rápido, ¿sí? Para tener reflejos, ¿sí? Cosas así rápidas, que nos sirvió muy bien en su momento y a día de hoy nos sirve en algunas situaciones, pero que puede estar descontextualizado, ¿sí? Porque no es que yo analizo todas desde aquí arriba, ¿no? Yo analizo todas las circunstancias, todo lo que está pasando, entonces mi cabeza, ¿sabes? Y entonces siento. No, es que la amígdala se dispara y luego desde aquí yo puedo racionalizar y analizar, pero esto no siempre hace que la amígdala se calme. Porque cuando yo he vivido constantemente situaciones donde me han agredido, ¿sí? Donde he estado desprotegida, por mucho que mi cabeza me diga que ahora no pasa nada, mi amígdala te va a decir, no, sí que pasa porque lo has vivido. No way. Exacto. Ahí estamos. A mí me engaña. Te imagino. Claro, es ese aprendizaje que ha hecho, ¿sí? Y una de las cosas que dicen mucho las personas, ¿no? en terapia es que no existe sitio seguro, ¿vale? Es como, sí, se imaginan, pueden estar tranquilas en algún momento, ¿no? Pero para ellos no existe sitio seguro, porque no han tenido esa vivencia de sitio seguro, ¿no? O porque si lo tuvieron, se lo destrozaron, ¿sí? Entonces, ahí claro, ¿y qué pasa? Que el trauma está como muy instaurado, ¿no? Como forma parte de su persona, ¿sí? Sí, Sí, gracias, Marta. Entonces, también hay que tener en cuenta que si yo he pasado por una situación muy, ¿no? de mucha violencia, muy traumática, donde yo no he podido acudir a nadie, donde defenderme no ha sido una opción, la tercera opción y única que me queda es bloquearme, ¿sí? Me bloqueo, porque no puedo hacer nada más. Buscar ayuda no es una opción, porque no hay nadie que ayude, ¿sí? Protegerme tampoco, porque quizá cuando me defiendo, ¿sí? Cuando respondo agresivamente, la cosa empeora. ¿Qué hago? Me bloqueo. Indefensión aprendida ahí, ¿no? Como el cuento del elefante me haces pensar, ¿no? Un elefante chiquitito que estaba encadenado a una estaca, intentó, hasta que aprendió que por mucho que intentara no iba a conseguir nada, y luego se convirtió en un elefante súper grande que ya no intentaba quitar la cadena de esta estaca, aunque hubiera podido, pero porque aprendió de que estaba indefenso, ¿no? Entonces, eso ocurre a veces, ¿no? Tú intentas protegerte, intentas defenderte, pero ves que o las consecuencias son peores o que no tienen ningún tipo de resultado, por lo tanto dejas de hacerlo en algún punto, ¿no? Y entonces, y además en este punto es donde me disocio, ¿sí? Para poder procesarlo todo, ¿no? Exacto. Es un mecanismo de supervivencia para poder
seguir adelante, ¿no? con la vida, aunque sea sin sentirme o aunque sea sin pensarme, ¿no? Pero como mínimo sigo. ¿Mm? Y esto estaba pensando ahora como cuando salió todo el tema de la manada, ¿no? Cuando los jueces dictaminaron que el bloqueo no era, ¿no? una señal de trauma, sí lo es, ¿vale? Y no es porque lo digamos nosotras, que es muy habitual tampoco, sino que es muy habitual. Hay estudios que lo avalan, ¿sí? Formamos parte del comunicado que hicimos, firmamos como casi 2.000 psicólogos y psicólogas, ¿no? Diciendo que hay estudios que dicen que el bloqueo, o sea, y no solo a nivel conductual, sino a nivel biológico, neurológico, es así, sucede, ¿vale? Entonces, sí, es normal que nos bloqueemos, es normal que no sepamos qué decir, es normal que no sepamos qué hacer. Estamos totalmente anulados, ¿no? Es como... Como estamos también, pienso, ¿no? Muy invadidas por muchos estímulos, por muchas cosas a procesar, por muchas cosas que no nos están cuadrando y de tantas cosas que nos están llegando, al final no termino de procesar nada y me quedo ahí en plan, ¿no? Y eso es bloqueo, ¿no? Es quedarme en blanco, es no saber, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa con el bloqueo? Que es lo que estoy viendo por aquí, ¿no? Que, pues con lo mismo de la sentencia de la manada, ¿no? Empiezan a haber... en algo que es tan habitual que suceda, empiezan a haber juicios de que, pero ¿por qué no existe nada? ¿No? Alguien nos comentaba una vez un relato, no sé si fue hace poquito por Instagram, me pareció muy significativo, que era algo así como, tú estás contando y estás narrando una experiencia que para ti es muy dolorosa y demás, ¿no? Y la otra persona te responde como, a mí no me hubiera pasado eso, ¿por qué no hiciste nada? ¿Es que eres tonta o qué, no? Y eso culpabiliza un montón, porque si ya de por sí la experiencia es súper traumática, te lo estás pasando fatal y no pudiste hacer nada, porque no pudiste dar respuesta en ese momento, ¿no? Y encima viene una responsabilización del acto, ¿no? Y viene una culpa, ¿no? Porque encima, imagínense qué interiorización, ¿no? Yo me he dejado hacer esto. ¡Wow! Eso es muy duro. Sí, es como si fuera mi voluntad que eso sucediera. Sí, no está siendo así, ¿vale? Entonces, interioricemos que el bloqueo existe y puede pasar. Y normalmente nos bloqueamos eso, ¿no? Porque no podemos oponer resistencia y porque no podemos buscar ayuda. ¿Vale? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de... pues lo que has dicho, ¿no? Justamente ahora, cogiendo lo que has dicho ahora, lo cojo como... me aprovecho de ello un poco. El tema de la culpa, ¿no? Es decir, cómo socialmente, y aquí podíamos entrar en perspectiva de género larguísimo, ¿no? Como las mujeres caemos mucho más en la culpa que los hombres en general, ¿sí? Y además se nos responsabiliza a nosotras de lo que el otro está haciendo, cosa que eso es horrible, porque justamente... Bueno, los mensajes que hay por ahí, en plan... claro, es que yo voy mucho por el rollo de la violencia de género porque es que me resuena un montón, ¿no? Pero, ¿qué mensajes hay ahí para prevenir? ¿No? No se le dice al violador no violes o al agresor no agredas, ¿no? Se le dice a la víctima, a la persona que sufre eso, no vayas por determinadas calles a determinada hora, no te vistas así, ¿no? En plan, se responsabiliza a la persona que sufre al final esto, ¿no? En vez de darle la agencia a la persona que está actuando ese acto que agrede, ¿no? Esto también incluso en situaciones de bullying, ¿no? Cuando dice, defiéndete, ¿no? Diles algo, contéstales. Es como, bueno, ¿y por qué, no? ¿Y por qué en vez de decirme a mí, no se lo dices a la otra parte, ¿no? Que deja eso. Y esto es algo que suele verse mucho en personas que han sufrido violencia o han convivido han sufrido maltrato psicológico o físico. Hay algo muy, muy común que pasa con esto de la culpa, ¿no? Porque esto tiene que ver con el ciclo de la violencia, ¿sí? Cuando veo que la violencia, la agresión se repite y se repite, yo empiezo a desarrollar, evidentemente para intentar adaptarme a eso, ¿no? y protegerme a mí, empiezo a desarrollar conductas para controlar que esa persona no se enfade conmigo, ¿vale? Empiezo a actuar, ¿sí? Por ejemplo, si le molesta que ponga esto aquí, bueno, pues no lo pongo aquí.
Si lo quiere allí, pues lo dejo allí, ¿vale? Si le gustan las lentejas hechas de tal manera, se las hago siempre como otra quiere. Si cuando llega a casa quiere tener esto hecho, yo lo hago, ¿sí? Entonces, la persona empieza a vivir, ¿sí? Y ya empieza a regularse y se modula en función de lo que la otra parte quiere, ¿sí? Entonces, se genera este sentimiento de culpa, como que sí, se ha enfadado y me ha humillado, pero porque yo he hecho eso mal, ¿sí? Porque yo he hecho eso, pues las lentejas mal. Pasa que esto es una trampa, porque quizá no son las lentejas, luego será porque he dejado las zapatillas en ese sitio, ¿sí? Y luego será simplemente porque existo. O sea, cualquier cosa, ¿no? O porque viene y tiene un mal día, ¿sí? Pero claro, llegar hasta el maltrato físico, ojo aquí, o sea, son pequeñas cosas. Se va poco a poco llegando a ese punto, ¿sí? Porque estoy pensando ahora en la metáfora esa de la rana en la olla de agua, ¿no? Es decir, ¿no? Si tenemos una rana metida dentro de una olla de agua y vamos dejando que se vaya calentando poco a poco, pues como que la rana no salta, porque no se da cuenta. En cambio, si tú tiras la rana de golpe en el agua hirviendo, pues quizá ahí sí que va a reaccionar, ¿vale? Esto es para poner ejemplo de que el maltrato es como una situación que poco a poco se va dando, poco a poco vamos llegando a ello, ¿sí? Y si quieren profundizar más en esto, estoy pensando en el monólogo este de Pamela Palenciano, que se llama No solo duelen los golpes, lo buscan en YouTube, está completo, dura una horita o algo así, y lo explica tal cual, como poco a poco esto del agua que se va calentando, ¿no? Hasta que al final llega a la violencia física, creo, y ella va contando su propia experiencia, su relato. Y entonces estas personas que están sufriendo, ¿no? que están recibiendo estas agresiones constantes, desarrollan esta culpa, esta sobre responsabilidad, ¿no? De que esto es mi responsabilidad, y desarrollan muchos mecanismos de control, ¿vale? Empiezan a controlarlo todo, ¿sí? Y entonces ya no solo control, por ejemplo, si estamos hablando de un maltrato en la pareja, ya no solo control en la pareja, este control se traslada a muchas otras áreas de mi vida, ¿sí? También control, o sea, porque al final es una actitud que tomo, ¿de acuerdo? Y mientras estoy ahí, sigo estando totalmente desconectada, ¿sí? De lo que a mí me supone estar en esa posición y de lo que a mí me supone la herida y las huellas que deja, ¿sí? Ese trato humillante, esa anulación de mi persona constantemente. Claro. No solo estás conectada en la prevención de que eso no suceda, ¿no? Entonces no estás registrando nada más acá, ¿no? Claro, entonces, ¿eso qué pasa? Como yo no me registro nada aquí, ¿no? Lo que es el self, no sé cómo decirlo en castellano. Bueno, el modelo de mí mismo, ¿no? Sí, la percepción de mí mismo, sí. Acaba siendo como... Se acaba diluyendo, ¿no? Está como fragmentado, está como disuelto, ¿sí? No, porque además yo, como estoy totalmente afuera, sí, estoy totalmente afuera, estoy hipervigilante, no estoy fijando qué hacer, qué no hacer, ¿sí? Para contentar a otra persona y así no me agreda, ¿sí? Me desconecto totalmente de mí misma, de lo que hay aquí dentro, y no desarrollo tampoco, pues, esta conexión, ¿no? Esta anomia, ¿no? O sea, no me conecto con mis deseos y mis voluntades, sino que actúo, ¿sí? Me regulo en función del otro, no en función de mí misma, ¿vale? Y entonces me convierto en quien el agresor o la agresora quiere que yo sea. Sí, no me convierto en quien yo soy. No tengo un espacio donde desarrollarme, donde conocerme, donde crecer, ¿sí? donde ir más allá, sino que me convierto en aquello que me evite las agresiones. El castigo. Ahí estamos. Por eso hablamos, ¿no? que existe este self, esta identidad como disuelta, ¿no? Como desfragmentada, ¿no? Cuando las personas miramos hacia adentro es como, no sé qué hay aquí, ¿no? Hay tantas cosas aquí dentro que no... Están como todas esparcidas, ¿no? No hay conexión entre ellas, ¿no? Entonces, de golpe quizá puedo sentir rabia, de golpe quizá estoy muy triste, de golpe estoy muy alegre, de golpe... ¿Vale? Porque está todo aquí dentro, todo roto. Justo hoy me decían, ¿no? En sesión me decían, estoy roto.
porque Fragmentado ahí, ¿no? sí, rompe, ¿sabes? Esa violencia rompe aquí dentro, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos por aquí? ¿Bien? Sí, está siendo un poco denso todo, ¿eh? Gracias a las personas que están comentando, alguien comentó por aquí, ¿no? Yo también creí que era mi culpa, ¿no? O sea, fíjense, antes que estábamos hablando en cómo nos hacen creer encima que es responsabilidad nuestra, ¿no? Es responsabilidad nuestra el protegernos y es responsabilidad nuestra el recibir eso, ¿no? Joder, es que las lentejas las hice mal, claro, ¿no? Claro. A ver, lo que nos queda luego, mi responsabilidad es cuidar de mi herida y cuidar de lo que a mí me ha hecho estar en esa situación. Sí, eso sí que es mi responsabilidad y es de lo que tengo que hacerme cargo. Pero de lo que haga la otra parte, no. No. Sí, y solemos caer tanto en ello, tanto. Y además a nivel social, además tenemos esta tradición cristiana que también mueve mucho la culpa, ¿sí? Entonces vamos y nos sacamos el látigo. ¿Te acuerdas en los talleres de autoestima? Que venían, o sea, que salía tanto el tema de la culpa, ¿no? Muchas mujeres, además porque la mayoría eran mujeres. Sí, es una culpa un poco por... Bueno, quizás me desvío un poco, pero había como mucha culpa por ocupar un espacio, ¿no? Y por hacerse presente, o por pedir, o por ejercer derechos, o por enfadarse, el enfado como la defensa del yo, ¿no? Como limitar y demás. Había como muchísima culpa de eso, ¿no? De estar presentes, sí. de estar visibles, ¿no? Porque si de la mujer es detrás. Sí, delante van los hombres y las mujeres van detrás. ¿Vale? Es ironía. Sí. Vale, y antes de ir a las preguntas, una última cosa que nos gustaría comentar es el tema de la etiqueta de víctima, ¿de acuerdo? A ver, las etiquetas sirven para visibilizar, ¿sí? Y sirven para reconocernos y dar voz, quizá a una realidad que hasta ahora teníamos, no estamos viendo. Y entender cosas, ¿no? Sí. De eso sirve la etiqueta de víctima, ¿vale? Sirve para esto. Sirve para reconocer lo que yo he vivido, en la posición que he estado, ¿sí? Y vérmelo, que esto lo he dicho muy rápido, se dice rápido, se dice pronto, pero es duro, pasar por esta fase. Después muchas personas lo que suelen preferir es cambiar esta etiqueta y quizás pues llamarse supervivientes, ¿no? Bueno, resilientes, heroínas, ¿no? No sé, cambiarla, ¿no? Porque también luego lo que es esta etiqueta lo que nos puede llevar es a estancarnos, ¿sí? Porque esta etiqueta lo que hace es volvernos al pasado, ¿sí? Cuando pongo esta etiqueta de víctima, le doy nombre a algo que viví en el pasado, pero si ya he hecho cierto proceso terapéutico y la sigo manteniendo, me quedo ahí. Y estoy cada vez que me recuerdo eso que ocurrió, ¿sí? Me veo como víctima, ¿vale? Y vuelvo otra vez. Y me vuelvo a ver sin agencia, me vuelvo a ver en una situación pasiva, de no acción, o de sometimiento, o de indefensión, ¿no? Culpa. Bueno, sí, dice todo eso, esa etiqueta de víctima, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero un principio para darnos, es decir, es un principio, está muy bien etiquetarnos para hacer esto, ¿no? Para hacer este proceso de verme, ¿no? Y entender qué es lo que me está ocurriendo y darle ese contexto. Pero luego, terapéuticamente hablando, sí que es verdad que está muy bien cuando hacemos este trabajo de transformarlo, ¿no? Entonces, como yo me proyecto tanto en el futuro, pero también como yo me veo en este presente, ¿no? Porque la personita que soy ahora no fue la misma personita que vivió todo eso. Sí, entonces, esto es algo que ha habido mucho debate. Incluso hubo un congreso que se dedicaron solo a hablar de esta etiqueta de víctima. Fue impresionante. Sí. Y también me haces pensar, así como un breve apunte, ¿no? En cómo dentro de la justicia patriarcal chungui, esta que tenemos aquí tan maravillosa, también hay como una especie de exigencia en ser como esta víctima perfecta, ¿no? Y ahora vuelvo un poco al caso de la manada, ¿no? Esta chica, cuando consigue recuperarse de esto que le tocó pasar, ¿no? Y empieza a hacer vida, empieza a buscar dentro de su resiliencia y su fuerza y empieza a vivir, pues ya la gente le señalaba como
pues si no eres víctima, si no eres esta pobrecita ahí sin agencia que está en una esquina llorando y que no te recompones nunca más en tu vida, es que no fue para tanto, ¿no? Y es como un... es horrible Dios mío. esto. Tenemos que dejar de hacer eso, por favor. Nos quieren como unas víctimas perfectas y siempre ahí, ¿no? Si ya pasaste eso y... Y crónicas. Y crónicas, exacto. Víctimas Sí. perfectas y crónicas, Sí, ¿no? sí, para siempre. Pues no. Puede haber sido una víctima, pero quizá puede ser otras cosas. Hay que comentar, es como un vaivén, como si perdieras el poder personal y trabajas para volver a recuperarlo. Totalmente. Tal cual. Luego ocurre, es que ahora esta última frase me conecta también con estas jornadas de violencia de género y salud mental, en donde había otra ponente que decía que tú te estás recuperando, estás saliendo de este vaivén, estás saliendo de toda esta confusión, estás encontrándote y volviendo a recomponer los pedazos de este self disuelto, ¿no? Y lo que no consiguió el agresor, al final lo termina consiguiendo el sistema a través de esta violencia institucional que nos pone en duda, nos niega, nos visibiliza, nos ningunea, pues esto, ¿no? Pues no eres tan víctima porque te estás recuperando y ahí... Nos cuestiona, ¿no? Nos un cuestionan, cuestionamiento. tal Sí, cual, lo nos que vuelven está a pasando. romper. Yo estoy ahí recomponiéndome y hay comentarios, te voy a decir, de mierda, que nos vuelven a romper y es horrible, yo hablo muy mal. Y cuando hablo de estas cosas y me enfado, a lo peor. En fin, que sí, que tal cual. Sí, sí, porque justamente perdemos el poder personal porque otra persona que está en una posición de poder, sí, lo toma y nos anula ahí. Exacto, y emite estos juicios, ¿no? Y esta gota malaya provoca esta ruptura, ¿no? en mi persona. Y por esto, cuando he leído vaivén, ¿no? Es como esto, es como tengo, ahora no, ¿no? Porque, claro, el proceso de terapia no es lineal, ¿no? Y todo recto, sino que tiene pues momentos que estás mejor, momentos que estás peor, ¿no? Y ahí en ese vaivén, pues vamos, ¿no? Trabajando y vamos yendo. Entonces, si estás en el proceso, mucho ánimo, porque sí, es duro. Vale, vamos a ir a las preguntas Vamos. que nos enviasteis. Entonces, dice la primera: ¿cómo ayudarías a una amiga que pasa por ello pero no es capaz de reconocerlo? Mira, yo lo que te diría, sobre todo para mí lo más importante, es que te mantengas en el vínculo. Sí, que no lo rompas todo lo posible para no distanciarte de ella por ti, ¿no? Si ella se aleja, bueno, de alguna manera intenta mantener el contacto, ¿no? Intenta estar ahí para lo que sea, porque quizá algún día lo reconozca y ahí va a ser donde solamente te va a necesitar. Ser ese lugar tranquilo al que pueda acudir, ¿no? Y está pensando en plan, escúchale simpático, contacta con estas disociaciones que esté sintiendo, ¿no? Y darle espacio, darle lugar, ser un poco de reflejo, pero tampoco ponerte a perseguir a la otra persona, porque sí que si estamos hablando de violencias, ¿no? O dinámicas tóxicas y demás, ¿no? De estructuras de poder y demás, si te pones a visibilizar mucho que esa persona está pasando esta violencia, le estarás dando argumentos a su agresor, y cojo el género masculino porque es como lo más habitual, ¿no? Le estás dando argumentos a su agresor para que diga, ves, este tío es muy malo, aléjate, ¿no? No vayas por ahí, y termine aislándose. Y lo peor de esto es cuando están aisladas, ¿no? Sí, entonces, sí, mantenerse totalmente, ahí. Totalmente. Porque además pensemos que la etiqueta de maltratador a nadie nos gusta. ¿Sabes? Es decir, a nadie nos gusta y siempre nos vamos a resistir a ella. ¿Sí? Y más si está siendo mi pareja, ¿no? Y yo estoy ahí. Claro. Sí, entonces es muy duro mantenerse al lado de alguien que sabemos que está sufriendo, que está en esa situación, y ánimos si estás por ahí, ¿vale? ¿Seguimos? Seguimos. Sí, dice: ¿qué tan fácil es que pase desapercibida la agresión? ¿Cómo se normaliza? Vale, bien, esta pregunta ya para todo un directo solo, sí. Aquí hay chicha. Aquí hay mucho, sí. Yo aquí lo que había pensado es que se normaliza cuando esa ha sido mi única realidad, ¿sí? Cuando no existen otros referentes,
¿de acuerdo? Cuando yo no, es decir, si toda mi normalidad o mi vida es normal, que cuando haga algo mal mi padre se saca el cinturón y me pegue, pues para mí es normal, o sea, no culpa mía por haberlo hecho mal, sí. Entonces, si yo no he tenido otros referentes que me digan que eso no está bien, que hay otras maneras de hacerlo, ahí se normalizó. Sí, básicamente. Básicamente eso, sí. Y bueno, y estoy pensando lo que decía antes, ¿no? En esta sociedad más permisiva, ¿no? En donde corren tupidos velos por ciertas conductas, ¿no? Donde se mete todo debajo de la alfombra y somos cómplices, ¿no? De eso, ¿no? De sostenerlo, pues al final se termina normalizando, porque, bueno, así como se normaliza de que las mujeres no deberían ir caminando por una calle de noche a las 4 de la mañana si está oscuro, ¿no? Entonces es Porque como... se lo están buscando. Exacto, nos van dando esos mensajes, nos van diciendo que no pasa nada, que está todo bien, ¿no? Entonces tú al final dices, ah, bueno, pues no pasa nada, no está bien, ¿no? Hasta que llegan algunas personas que dicen, no, espérate, wait, ¿no? Sí que pasa, sí que esto no está bien, ¿no? Y ahí es cuando, lo que dice Nuria, empiezan a salir otros referentes, empiezas a verlo, que eso es lo que ocurre a veces, ¿no? Hay personas que viven situaciones de maltrato, de violencia, o han tenido experiencias muy duras, ¿no? Y no es hasta que ven una película o un documental o hasta que escuchan a alguien hablar que está narrando algo similar que dicen, ¡ostras! Que esto no es normal, ¿no? Y empiezas a ver otro referente, empiezas a ver a alguien que está diciendo que esto no está bien, que esto no sé qué, que no sé cuánto, y es cuando empiezan a conectar y dicen, pero si a mí me violaron cuando era pequeña, ¿no? Y eso ha pasado un montón. Ha pasado gente que de repente tenían esa experiencia ahí sin acceder a la memoria, sin analizar, sin integrar y sin nada, y llegan a los 30 y se dan cuenta de que abusaron de ella, ¿no? O incluso un mismo acto puede ser leído diferente más adelante, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo leí un artículo sobre violaciones en la pareja, ¿sí? Como no nos damos cuenta, pero cuántas veces si hemos tenido sexo y nosotras no queríamos, pero hemos accedido para contentarlo a él. O porque estaba pesado, estaba insistiendo mucho, venga, Sí. va, tal, Bueno, tranquilo. o dinámica de poder, porque si no me dejaba de hablar, porque si no se enfadaba, ¿sí? Eso es un maltrato, ¿sí? Eso es una agresión, por lo que en su momento pues quizá uno no lo ve, pero luego, ¿no? Con nuevas lecturas, nuevos referentes, ¿no? Uno se da cuenta de ello. Sí. Vale. También estaría luego hablar sobre todos estos mecanismos, ¿no? Que están ahí sumándose a todo, pero vamos a pararnos aquí. Que es un poco la siguiente pregunta también, sería para, ¿no? Que hablan, no es tanto una pregunta, sino como que pusieron varios temas de los que querían que habláramos, ¿no? Maltrato psicológico sutil, lenguaje perverso y micromachismos diarios en la pareja. Chicha. Sí. Es difícil, este maltrato psicológico sutil es muy difícil de detectarlo justamente por esta normalidad, ¿no? Por suerte, últimamente todo el movimiento feminista, ¿no? Está moviendo, está poniendo en cuestionamiento muchas de las cosas que antes sí que estaban más normalizadas, ¿sí? Aunque creo recordar, no sé si ayer vi un artículo que decía que como el 11% de los universitarios no consideran forzar a una chica a tener sexo o violación o algo así. El 11%. Un 11% de universitarios, no estamos hablando. Pero bueno, esto para ver de qué manera pues un mismo acto puede ser leído de diferentes cosas. Pero, perdón, me desvía un poquillo porque estaba pensando en estos adolescentes que ven normal, por ejemplo, controlar el móvil de la otra persona y que eso es señal de amor, ¿vale? No sé, por poner ejemplos de tipo de maltrato psicológico sutil. Algo que es muy sutil, por ejemplo, es cuando, es lo que viene siendo el chantaje y la manipulación, ¿sí? Cuando la otra persona quiere conseguir algo de mí y lo hace a través de hacerme sentir culpable, a través de darme pena, ¿sí? Porque sabe quizá por ahí, ¿no? Hay un cambio en mi actitud o hay un cambio en mis decisiones. ¿Sí? Sí. Ando pensando así, como me conoce ya.
estoy pensando, sí, que también son formas sutiles, ¿no? Estas técnicas de estrategias de dominación, creo que se llaman, ¿no? Como la luz de gas, ¿no? El tone policing, que son... Son, sí. bueno, son ciertos comportamientos que son agresivos sutilmente, porque no lo parecen en cierta medida, ¿no? O, mira cómo te pones, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, también. Sí. El gaslighting, por favor, es decir, tenemos que aprender mucho más de gaslighting, ¿no? De cómo se da, ¿no? Este maltrato. Y de micromachismos diarios en la pareja, bueno, esto... Miles. Esta muchísimos. estructura monógama, hetero, patriarcal, chungui, pues hay un montón de cosas. Sí. Sí, y un montón de matices que, como hemos dicho antes, no tengo por qué ser consciente de ellos, sino que quizá lo hago inconscientemente, pero lo estoy actuando, así que sigue siendo ello, ¿vale? Luego nos hablan sobre la constante vigilancia y presión de los hombres sobre nosotras y el peso de decir que no. Aquí lo enganchamos con micromachismos diarios en pareja, o es que podemos engancharlo con esto, ¿no? Sobre constante vigilancia y presión de los hombres sobre nosotras, ¿no? Aquí volvemos a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Se establece una estructura de poder en donde hay un género, o las personas leídas como hombres, ¿no? Que tienen estos privilegios y tienen este poder o estas permisividades y estas cosas, ¿no? Y hay otro que ha sido educado en el sometimiento, en que no tienen tanta agencia, en que, bueno, no son tan importantes o lo suyo no vale tanto, ¿no? Y esto del peso de decir que no es muy cañero. Hace poco colaboré en un taller sobre comunicación violenta, o sea, pero irónicamente, ¿no? En contra de esto de las técnicas de comunicación no violenta, ¿no? Pues la muchacha que ejercía el taller, ¿no? Hizo comunicación violenta como técnicas de autodefensa, ¿no? Para estas situaciones en donde nos van a acceder a nosotras y tenemos que defendernos de alguna forma, ¿no? Y eran técnicas físicas, ¿no? Para defenderte y tal, y ella me pidió que hiciera una autodefensa emocional, ¿no? Y en la autodefensa emocional, yo pensando a la hora de idear el taller, esto del peso de decir que no me rondaba mucho, ¿no? Y pensaba, ¿cómo es que nos cuesta tanto decir que no, ¿no? ¿Cómo es que nos cuesta tanto marcar límites, ¿no? Y es un poco, vengo aquí a hablar de género, ¿no? Nos educan en el complacer, nos educan en el cuidado, nos educan a no ser objeto, no ser sujetos, sino ser objetos al servicio de la gente, ¿no? Al servicio del cuidado de otras personas que sí que están siendo sujetos, por lo general, hombres, ¿no? O, bueno, canalla, o las cosas que tengas que cuidar, ¿no? Y entonces ahí lo que se nos educa es a no ponernos nunca en el centro. Y si no me pongo en el centro, yo no sé cuáles son mis límites, ¿no? Porque no detecto mis necesidades ni detecto a qué se me está violentando aquí dentro. Y decir que no es complicado, ¿no? Entonces ahí contactamos con esta maravillosa emoción que se nos tiene tan prohibida, que nos llaman histéricas, que es el enfado, ¿no? El enfado como defensa del yo. Si tú conectas con ese enfado, conectas con esa energía y nos pusimos a decir, no, basta, ¿no? Porque son cosas que no nos enseñan a decir, y si lo decimos es como, a mí es que me pesa un montón esta etiqueta, qué histérica, ¿no? Relájate, que no es para tanto, ¿no? Y es como, no, joder, sí que es para tanto. Y si soy histérica, porque estoy enfadada y porque tengo derecho a decir que no, ¿no? Exacto, exacto. Pero a las mujeres no nos socializan en el no, porque somos cuidadoras y como estamos a merced de la voluntad de lo que quiera la otra persona, ¿sí? Entonces no podemos decir no, ¿sí? Y si empezamos a tener voluntades propias, deseos propios y queremos empezar a poner límites, y caemos en la culpa, ¿sabes? Porque eso no debería ser así, porque deberíamos ser serviciales y estar siempre dispuestas. Eso pensamos, ¿eh? Sí. Vaya a merder. Sí. Bueno, y ahí por último, ¿no? La violencia verbal por la calle hacia las personas gordas. Pues... la violencia médica. Y la violencia médica, Habían sí. dos. Estaban juntas. Eso Vale, es un poco es lo que hemos dicho, ¿no? Esto es una violencia porque... no voy a decir porque es violencia, sino una agresión que sea, ¿no? Hacia personas gordas, porque no tienen no están en el normopeso, ¿no? En un peso normativo, lo que se considera, ¿no? Que está bien, que es salud y lo que debería ser. Y como suele pasar, las personas que están en normopeso se ven en una posición de privilegio, o se ven con la capa, como yo tengo este peso, me veo con la capacidad de decirle a otra persona que no está en ese peso
qué, lo que sea. ¿Vale? Ahí está la posición de poder. Y en esta también, en esta cultura en la que estamos ahora, ¿no? En donde se asocia la delgadez como sano y como símbolo de cuidado y de esfuerzo y de no sé qué, ¿no? Pues hay como una especie de potestad de la gente que está en el normopeso a empezar a juiciar y a juzgar y a prejuiciar y a estigmatizar y todas las palabras que sean estas, ¿no? A este otro tipo de personas, ¿no? Y ocurre, pues, como dice la muchacha esta, ¿no? Personas gordas, y ocurre también, pues, con gente a género, con trans, ocurre con otros tipos de minorías no normativas, ¿no? Incluso gente racializada, ¿no? Ocurre esto por la calle, hay violencia verbal a cascoporro porque está esta estructura así puesta, ¿no? Sí, y sobre todo no podemos descontextualizar el acto de la estructura que existe, ¿no? Porque el acto solo en sí mismo, bueno, vete a saber, ¿no? Pero existe esa estructura normativa y que está ejerciendo. O sea, las personas que representan o que están dentro los parámetros de esa normatividad están en esa posición de poder respecto a las personas que no. Y eso es así. ¿Sí? Y por último, la violencia médica. ¿Sí? Que de esto, pues no sé si detenernos mucho a hablar, porque va a salir un artículo en breve por las jornadas estas a las que nos invitaron a participar en esto círculo de debate para hablar sobre la violencia institucional en salud mental, ¿no? Y en este grupo se habló un montón, ¿no? Sobre diferentes violencias médicas que surgen, ¿no? Y bueno, un poco es como desde esta victimización y un poco este paternalismo hacia estas pobrecitas mujeres que no saben lo que quieren, que no saben lo que les pasa. ¿Ven? Yo voy a venir aquí de Salvador, o Salvadora incluso, ¿no? Hay mujeres que reproducen esto también, ¿no? Porque tú no tienes agencia, entonces yo sé lo que es mejor para ti, hago lo que me salga de donde me sale, ¿no? Y ahí estoy ejerciendo malas praxis muchas veces, ¿no? Y habían relatos muy, muy interesantes y desgarradores algunos, ¿no? Y tenemos un artículo ahí a puntito de salir que habla un poco sobre esto, sobre todo en salud mental. Lo hemos centrado nosotras, que es donde tenemos aquí el campo, ¿no? Bea se lo ha currado muchísimo y es un súper artículo, de verdad, que sí, que lo pone muy bien todo. Y, sí, verdad. Vale, entonces, bueno, lo dejamos ahí para que ya lo miréis. Pues, bueno, por nuestra parte podemos ya empezar a terminar. Ya han pasado de las 8:30. Sí, ya es como... Ay, porque si no de aquí a poco ya esto empezará, se apaga en 10. El final countdown, este que nos sale siempre. Sí. Y bueno, pues... por cierto, también hubo una chica que nos escribió porque quería comentar su caso, ¿no? Que ha vivido de abuso. Y entonces se nos había ocurrido, si os parece, si queréis compartir con nosotras vuestra vivencia, nosotras lo podemos compartir. De forma anónima. De forma anónima, siempre. En stories, ¿no? Para así darle voz, ¿no? Y darle un espacio a todo eso que nos ocurre, a muchas más de las que pensamos. Y visibilizar, y seguro que alguien lo leerá y se sentirá identificado y sucederá el fenómeno este de, ostras, ¿no? Esto me resuena, estoy viendo un reflejo de un espejo aquí y me empiezo a pensar y, ostras, ¿no? Vale, entonces, os invitamos a todas, a todos, a compartir con nosotras vuestras historias, si queréis formar parte de esto, ¿vale? Y ya está, pues lo dejamos aquí. Sí, nos vemos en el próximo directo, que tendremos que poner alguna fecha en diciembre, ¿no? Y como siempre, dejaremos esta cajita para que nos sugieran temas, que les interesa que hablemos y demás, ¿no? O si quieren que profundicemos en algo de lo que hemos dicho hoy, pues también estamos disponibles en nuestro mensaje directo de esto del Instagram. Muy bien, pues muchas gracias por estar y un besito. Nos vemos. Chao.